Hay un vínculo entre la dignidad suprema, total, absoluta, incuestionable, que Dios tiene y que quiere proveernos a nosotros, pero esa dignidad está en mi esfuerzo. Sin Él, por supuesto que no. Está también en comprender el valor de la oración, un elemento maravilloso de la oración, pero que a veces descuidamos. Lo descuidamos de dos maneras: no orando o orando incorrectamente. Si algo a mí me ha revolucionado la oración, ha sido comprender, de hecho, que la oración no es para, más que para sustentarme, que está bien, porque el Señor es el sustentador, no es mi proveedor, pero más que buscar el sustento, la gloria, el brillo personal, la oración debe ser para glorificar a Dios, para que Dios se engrandezca, para buscar, incluso en eso, la sabiduría. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para engrandecer tu nombre? Para, para mostrarte en todo el esplendor ante los que no creen quién eres tú, Señor. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a iniciar vamos a introducirlo, vamos a empezar a iniciar. Perdón, la redundancia, redundante está. Bueno, relación entre la dignidad suprema y la oración nos lleva a 1 Corintios capítulo 2, para ir introduciéndonos, para ir entrando y comprendiendo este vínculo. 1 Corintios capítulo 2, específicamente el versículo 9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto debe ser para nosotros más que desalentador decir: hay cosas que no puedo ver, ni oír, ni pueden subir a mi corazón. Es anhelar esas cosas precisamente que Dios ha preparado para los que le aman, para quienes con amor y no orando para buscar su propia gloria, sino glorificar al Padre, están preparadas estas cosas. Recordemos los dos errores en la hora. Dos errores, pues hay muchos, ¿no? Pero dos que me llaman la atención y saltan a la vista. No orar o orar para buscar mi propia gloria. Cuando la respuesta es orar siempre, como dicen las Escrituras, siempre orad sin cesar, pero también sin cesar buscar la gloria de Dios. Buscar el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas, pero a veces, Señor, te pido por las cosas añadidas, y si después te queda un espacito, busca las glorias también, busca tu reino y tu justicia. No me parece nada mal, pero eso sí, miren, añadiduras. Un orden inverso y por supuesto inconveniente que a veces tenemos en nuestra oración. Estas palabras inspiradas de la Biblia abruman la mente humana y se puede tener la tentación de clasificarlas como fantasía, pero no es así. Estas fueron escritas para ser aceptadas no como fantasía, sino literalmente. Y es ahí donde a veces tendemos hasta a alegorizar, a decir: no, es que de repente cuando el Señor quiere el reino de Dios y su justicia, quiere decir en un sentido metafórico, representativo, poético, como sea, pero no creo que el Señor pueda reinar. ¿Cómo es el reino? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cuáles son los secretos de Dios? Y esto sin dejar de entender que sí, en la Biblia hay muchos simbolismos y que hasta para eso tenemos que pedirle al Señor: guíanos cuándo es simbolismo y cuándo eres literal. No podemos entonces solamente llevar todo a la fantasía, por supuesto. Dios no es de fantasías. Y en Efesios 1 vamos a ver algo muy interesante. Les invito a que busquemos Efesios capítulo 1 y veamos el versículo 18 para que nos empecemos a entusiasmar con esta relación que debe ser perenne, que debe ser incuestionable entre la dignidad suprema y la oración. Dice Efesios capítulo 1, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento es percibir lo espiritual, es percibir lo que viene de Dios. Recuerden que nosotros estamos tan llenos de lo que viene del mundo y de los esquemas que vienen del mundo que eso nos estorba. Por eso tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza y al nacer de nuevo,
nacer también el entendimiento en una mente nueva, la mente de Cristo. ¿Y para qué debe ser alumbrado este entendimiento? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y ahí es donde viene esto que, o sea, y hago alusión a lo que había dicho hace un par de minutos, si acaso, que la oración es para buscar la gloria de Dios. Pero si mi entendimiento está repleto de los deseos del mundo solamente, y por eso pido, pero no recibo, porque estoy fijo y girando en torno a mis pasiones, nada más las cosas materiales, pragmáticas, momentáneas y muchas veces inconvenientes, no puedo ver lo sobrenatural de Dios. Y cuando se alumbran los ojos de nuestro entendimiento, cuando oramos para, más que para decir, para entender, más que para descargar, es para ser iluminado por el Señor. Y miren que esto es muy interesante porque a veces podemos decir, ay Señor, pero es que si de repente te pregunto qué quieres, voy a salir abrumado de tareas. Sí, ¿por qué no? En algo tenemos que ocupar nuestro tiempo, pero me gusta esto. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria, su herencia de los santos? A veces oramos sin la esperanza de entender qué Él tiene, cuáles son los planes. Y también no vemos la riqueza de la gloria, su herencia en los santos, porque estamos fijos en la riqueza de la gloria en la tierra. Teniendo, por supuesto, una visión minúscula de lo que el Señor quiere con nosotros. Aquí me gusta esta reflexión que quiero leérsela así, literal. No quiero incluirle comas ni quitarle puntos. Dios ha agotado el idioma humano para abrir nuestros ojos a la inmensidad de su plan para el redimido. Pablo comprendía que solamente la iluminación del Espíritu Santo puede impartir tal concepción de la suprema dignidad de los hijos de Dios. Pablo, quien escribió Efesios y quien escribió la primera carta que vimos de Corintios, ¿verdad? La que hemos examinado hasta ahora, entendía esto y quería que para la gente quedara claro. Y gracias a Dios, gracias a nuestro Señor, porque estas cartas quedaron para la posteridad, llegaron hasta nuestros ojos, llegaron hasta este siglo y seguirán hasta que el Señor venga, para que comprendamos, iluminados por el Espíritu Santo, la concepción de la suprema dignidad de los hijos de Dios. Y es que, de verdad, un cristiano que se siente indigno, se siente pequeño, se siente impedido de ver y vivir cosas supremas en el Señor es porque todavía no ha entendido. Tenemos que replantearnos y posiblemente este tema está muy bueno para que nos replanteemos nosotros o le digamos a otros que conocemos que son cristianos, replantéate, pregunta, atiende, ¿qué no has comprendido? Porque el Señor tiene tantas cosas para ti, pero estás demasiado concentrado, concentrada en pensamientos que no son de Dios. Cuando conocemos, y sigo leyendo aquí, cuando conocemos, creemos y entendemos la posición que tenemos en Cristo, quiénes somos realmente en Cristo para Dios Padre, los planes y las promesas que están expresadas en su palabra, la dignidad que nos da el haber sido hechos de Dios por su propia voluntad, amados, aceptados, perdonados, sentados en lugares celestiales con Cristo, que reinaremos con Él y el papel de la iglesia, de la humanidad redimida, a forma de acercarme a Dios en oración, cambia radicalmente. ¿Cambia qué radicalmente? Mi oración cuando entiendo, o sea, esto es interesante, cuando entiendo la posición que tengo en Cristo, quién soy para Él, qué planes tienes para mí, qué dignidad me está brindando como hijo de Dios, una condición de hijo que nació de Él, no de nosotros, que nos perdona, nos acepta, nos ama y que hay una eternidad donde tendremos, gracias a su misericordia, a su gracia, porque nos limpió, una potestad, una autoridad, claro, por debajo de Cristo. Cuando conocemos esto, mi oración se enriquece más. Pero cuando se enriquece mi oración, termino comprendiendo más esto. Y sigo encontrando la profundidad de esto. Y sigo encontrando el deleite en esto. O sea, un círculo maravilloso. No es el círculo vicioso, pernicioso, enfermizo, que muchas veces tenemos en nuestra cabeza, sino este deleite por
conocer lo secreto, y el conocer lo secreto me deleita, y el deleitarme me lleva a querer conocer lo secreto, y conocer lo secreto más y más me lleva a deleitarme más y más y más, y ahí nos vamos. ¿Y quién dice que entonces por eso la vida del cristiano tiene que ser insípida, desabrida, aburrida, sin aliento, sin gozo? Y si esa es nuestra vida actualmente, tenemos que, orando, conocer, decirle, Señor, yo quiero entender estas cosas. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Por qué, Señor? Porque esa es otra, cuando el Señor nos muestra por qué nos salvó y es porque nos ama, eso a nosotros nos debe deleitar si somos lógicos en cuanto a lo espiritual. Y quiero comprenderlo para gozarme, porque en ese gozo yo voy a querer estar más con quien me produce ese gozo, esa esperanza. Ya no depender de los gozos momentáneos del mundo, del agua del pozo de Jacob, por decirlo de una manera, ¿verdad? Sino del agua de vida eterna. Queda con esto claro, entonces, ¿cuál es entonces la relación entre la dignidad de los hijos y la oración? ¿Cuál es esa relación? Realmente existe, es buena, es fuerte, es diletante, es permanente, es conveniente o es inconveniente. Vamos a verlo inmediatamente. ¿Cuál es esa relación? En primer punto, la oración es el modo divino de lograr que las cosas sean hechas conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y esta es la parte que me gusta, estas últimas palabras. Conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y para que la oración sea el modo divino, lograr que las cosas sean hechas conforme a la voluntad de Dios, le entregamos las cosas. Él nos muestra, nuestro Dios nos muestra cuál es su voluntad y nosotros, entendiendo ya como algo conceptual, básico, fundamental, entendiendo que la voluntad de Dios es perfecta, amo esa voluntad aunque no la termine de entender. Mire, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que enamorarnos de que Dios nos muestre su voluntad, aunque no nos guste. Porque también, vamos a ser claros, ¿cuántas veces por los gustos después terminamos en disgustos, en lágrimas, en desolación, decepción, mirando a los demás? Porque nadie me advirtió, aunque tal vez muchos me lo hubieran advertido. Y si nadie me advirtió es porque tampoco podían comprender. Si yo que soy la primera persona no puedo comprender, no necesariamente tengo que decir que la segunda o tercera persona que está a mi alrededor comprendan por qué esas cosas que yo consideraba buenas son malas. Independientemente de eso, la oración es el modo divino, o sea, milagroso, poderoso, prodigioso, asombroso, en que Dios hace las cosas, pero recordando siempre conforme a su voluntad. Por eso, qué bueno cuando lo primero que yo le digo, Señor, estos son mis planes, pero tú dime, ¿qué es lo que quieres? Porque en eso te honro y humildemente reconozco que una cosa es tu mente y otra cosa es la mía. La tuya comprende, saben, tiene la soberanía de la verdad, la mía no. Y en esto es un datazo, ¿no? Cuando le presento mis planes a Dios, pero siempre poniéndole, Señor, la calificación. Señor, califícame esto, porque si no aprueba, ¿para qué lo pido? ¿Saben qué? Aprendo a crecer en humildad. Aprendo, al principio duele, pero a deshacerme de mis apetitos, de mis gustos. Eso es un arte maravilloso. Duele, pero uno se va adiestrando en eso. ¿Y por qué deja de doler? Porque uno después comienza a comprender que la buena voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Aunque a veces parezca desagradable e imperfecta, pero cuando nos vamos conectando a lo espiritual, cuando vamos renovando nuestro entendimiento, en un sacrificio vivo, llevando a la muerte a la carne, obviamente comenzamos a disfrutar más. Si pasamos, para que la buena voluntad de Dios sea agradable y perfecta, tiene que haber una sintonía en nosotros de la buena voluntad de Dios. Sí, porque este versículo de Romanos 12 a veces nos dice, yo no creo que sea buena, agradable y perfecta, porque a veces para mí ha sido desagradable. El problema no es la voluntad de Dios, el problema es que no la comprendemos. Y en Salmo 143:10 leemos esto. Miren, esto es interesante. ¿Cómo yo hago para disfrutar la agradable, perfecta voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios? Bueno, aprendiendo del maestro. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
le estoy diciendo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Miren, esta palabra, ¿cómo puede ser la antítesis de lo que vivimos? Porque dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Pues es que a veces nosotros no pedimos así. En vez de decir, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, más bien yo le digo, cumple mi voluntad porque yo sigo siendo mi Dios. Y mi buen parecer me guíe a tierra de muchas satisfacciones. ¿Hasta qué punto? Y esto sería muy interesante que examinemos. Vamos a ponernos esta tarea, pues la sugiero, no la propongo, o sea, más bien la sugiero, propongo, pero no la voy a calificar ni voy a exigir que me ponga la hoja en el escritorio. Pero les invito a que hagamos este ejercicio hoy. En cada hora, es más, si necesitan anotarlo, ponerlo en su celular, este versículo, y ante varias situaciones que vamos a ir viviendo hoy, y por qué no de aquí al resto de nuestra vida, le decimos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad ahora que estoy en el trabajo. Enséñame a hacer tu voluntad. Oh, cobré, ¿verdad? Estamos recibiendo quincena. Enséñame a hacer tu voluntad con el dinero que he recibido. Enséñame a hacer tu voluntad en la relación con las personas difíciles que hay en mi vida. O más bien, cumple mi voluntad, porque tú no eres mi Dios, yo soy mi Dios. Hay demasiados cristianos que tienen a su ego, o más bien, yo creo que al ego en el trono y a Dios lo quieren poner a la diestra de su trono. Evangelio de la prosperidad le suena, por ejemplo, ¿no? Y del decreto, la confesión positiva. Bueno, examinemos nuestra vida. Realmente, Señor, yo te estoy pidiendo en cada momento, sobre todo los más difíciles, los momentos donde mi ego grita, ordena, dictamina y sentencia y manda ejecución inmediata. En ese momento yo le estoy diciendo, Señor, enséñame qué hacer hoy. Mire, nosotros hacemos esto, entendiendo que el buen Espíritu de Dios nos guía a tierra rectitud y va a haber un despegue. Va a ser una renovación de nuestra vida, sí, a menos que ya estemos viviendo Salmo 53 días. En este punto vamos a examinar también, o este tema vamos a analizar esta siguiente observación. La oración es el modo divino de dar a la iglesia una preparación en el terreno para vencer las fuerzas que son hostiles a Dios. Sí, ciertamente no podemos solamente orar por cada día entender, tener sanidad espiritual, sino también entender que nuestra iglesia, y eso también lo estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Vamos a estar con el pastor William acerca de la iglesia en su rol también espiritual, en su rol hacia afuera, a extramuros. Estoy súper parafraseando lo que dijo, pero eso fue lo que comprendí muy bien. También tenemos un rol, una responsabilidad en lo espiritual. Y la oración es el modo divino de dar a la iglesia una preparación del terreno para vencer las fuerzas que son hostiles a Dios en nuestro interior, pero también en el exterior. Vamos a Hechos 1 del 12 al 14. Hechos 1 del 12 al 14 nos dice lo siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos aquí, perdón, me adelanté, bien podríamos seguir examinando este versículo. Volvieron a Jerusalén preparándose para lo que iniciaba y que no ha tenido fin, crecimiento y desarrollo de la iglesia. Aquí una iglesia naciente bastante reducida, no solo porque eran pocos, porque la mayoría no estaban con Cristo muerto y resucitado en ese tiempo, todavía estaban tratando de ver cómo negaban, cómo adulteraban la historia, como se sigue haciendo. No solamente eran un pequeño reducto, un remanente, sino que tenían una labor muy grande. Pero como la labor no les quedó grande a ellos, orando, perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquí siempre me ha llamado mucho la atención, venciendo en oración, y esto lo agrego, venciendo en oración, incluso al pasado doloroso, que le produce a veces a uno la tarea que debe ser en el futuro. ¿Cómo yo, Señor, voy a servir
de Jerusalén y hasta donde tú nos lleves. Si yo, por ejemplo, María, vi cómo mataron a mi hijo de forma infame, hacer discípulos entre esas personas, ¿cómo podían en este caso hacerlo también sus discípulos? Y era una tierra hostil que él hubiera querido darlo por muertos y que por eso Dios los llevó a huir, venciendo en la oración el pasado. Porque para poder afirmarse bien sobre la tierra, no lo solo tengo que verificar la condición de la tierra, sino la condición de mis pies. Y muchas veces hay cosas que son difíciles de caminar porque estamos heridos. Y en ese sentido, la oración tiene que llevarnos a capacitar, dejando atrás, como no dudo que ellos hicieron para no solo estar preparados espiritualmente para lo externo, para la fuerza del mal que iban a enfrentar, para la oposición natural y sobrenatural que estaba por delante, sino también en ese sentido, y esto es muy importante, para vencer esas barreras que estaban en su carne herida por el dolor infringido. Es en la práctica, en la cámara de oración, cómo se vence a Satanás y su jerarquía. Y sí, hablemos del plano espiritual. Hablemos de que hay potestades, principados, gobernadores de maldad, que se mueven en regiones celestes, se mueven en la tierra, por supuesto. Recuerden, Satanás está en la tierra, tiene acceso al segundo cielo y, como vimos en el libro de Job, también ante el Señor en su trono se presenta. Es en la práctica, en la cámara de oración, cómo se vence a Satanás y su jerarquía. Orando. Queremos hacer muchas cosas. Y así como dónde se prepara el soldado para la guerra, en el campo de entrenamiento, donde se capacita, donde es fortalecido. Nosotros en la oración somos capacitados. Dice Efesios 6 del 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No fortalezco en yo sí puedo y en el poder de mi fuerza, no. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de mi ego, no. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y esto es muy importante porque a veces caemos como moscas cuando no entendemos lo que nos advierte Pablo en el versículo 12. Vuelvo a leerlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si incluso como iglesia perdemos la visión de lo sobrenatural, de nuestra resistencia que debemos tener al enemigo, sometiéndonos a Dios y resistiendo a Satanás para que al final de cuentas él se tenga que ir con el rabo entre las piernas, pues así, o entre las patas, porque los hombres no tienen rabo y son los perritos que tienen rabo y se tienen patas. Bueno, como les decía, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y vuelvo y repito, no podemos desestimar. Navidad en familia tenemos que lucharlo espiritualmente, entendiendo que no solamente tenemos el problema de los conflictos nacionales que estamos, por lo que tenemos que seguir luchando, por supuesto, para que haya justicia en el país, para que las cosas sean preservadas en este país, para que resplandezca precisamente la luz de la justicia de Dios. Pero por lo menos vamos a enfocarnos en Navidad en familia. No solamente tenemos problemas que si va a llover ese día o no va a llover, que si va a haber buses o no va a haber buses, que si se fue el agua y la gente no lavó la ropa para salir o no. Hay un mundo espiritual que también afecta. Mire, yo les cuento como testimonio que hace unos años sentí la chorrera, se va a acordar cuando se decía en la feria de la chorrera. Poco antes del evento, en ese momento donde todavía la gente debe estar en su casa para salir, cayó una tempestad, era en los terrenos de la feria, en la Navidad en familia, sí. Y recuerdo que cayó una tempestad y, si no me equivoco, sí, William estaba allí y él dijo, bueno, a orar, a orar. Y hubo un clamor de los discípulos que estaban allí y literalmente fue como cuando uno apaga la luz. Se apagaron las nubes. Recordemos que el Señor tiene dominio sobre la naturaleza, pero recordemos también que el enemigo también tiene enemigos, tiene control sobre la naturaleza, como lo hizo en el caso de Job. Cómo terminó derribando sobre seres vivos, por ejemplo, el hábitat, cómo terminó devastando y cómo termina dañando. Y por eso incluso cuando el pueblo se convierte, cuando invoca su rostro, invoca su nombre y humilla su rostro,
delante de Dios, cómo Él sana la tierra, una tierra que ha sido contaminada por el pecado del hombre. Por eso es que tenemos que luchar viendo lo sobrenatural de lo aparentemente solo natural. Y por supuesto por lo invisible que a veces no podemos percibir. Porque de repente la persona dice, yo quería ir y ay, me corrió un desaliento muy grave. ¿Por qué? De hecho, la primera vez que yo fui a una reunión no, la segunda vez, la primera vez fui normal. La segunda vez no sabía si volver al Senti. Porque estaba muy deprimido, porque estaba muy mal. Y tuve un anhelo enorme por ir a la reunión. Un anhelo enorme. Recuerdo que eran las 6:21 todavía recuerdo, a las 6:21 de la tarde, tras la depresión, comencé a tener un anhelo enorme por ir. Tomé el carro y una vía que dura 30 minutos la hice como en 10. Y no es que iba corriendo como un loco, se abrieron los caminos literalmente. Y tanto así que cuando llegué se estaba acabando la alabanza. ¿Qué pasó? Yo sí sé qué pasó. A las 6:21 estaban alabando en la iglesia. Y en la alabanza el Señor se mueve. Y yo estoy seguro que eso fue lo que hizo que fuera por segunda y definitiva vez, porque de ahí no he salido del centro. De ahí no he querido salir, ni pienso, no tengo razones por hacerlo, porque sé que esta iglesia, doy por hecho que siempre va a ser una iglesia de sana doctrina, porque lo único que nos puede lanzar de una iglesia es que la iglesia se pervierta, se convierta en falsa y obviamente damos por hecho que eso no nos va a pasar, ¿verdad? Bueno, entonces, hay luchas espirituales que se ganan en oración. Y eso nos lo confirman los versículos 18 al 20 de Efesios 6. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, no en nuestra carnalidad, interesante. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, no solamente por lo que me conviene. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hable de él como debo hablar. Eso también es para que incluso nos vayamos preparando ahora, orar mucho porque cada pastor, bueno, sí, el pastor Hernán, si no me equivoco, va a hablar porque a veces se ha compartido por alguna razón el tema. En cada evento en Navidad en Familia, por ejemplo, que la palabra sea predicada con esa gracia dada por el Espíritu Santo, con ese toque especial que sea dada palabra al líder, porque Pablo lo pidió. Y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio. Y que así sea también, incluso yo le agradezco que cada vez, por favor, cuando yo voy a dar tema, iglesia, oren por mí, Dios mío, para que sea conforme a la voluntad de Dios. Y oremos por nuestros pastores al respecto. Debemos aprender a usar las armas de la oración y la fe. Repito, debemos aprender a usar las armas de la oración y la fe a fin de poner en vigor la victoria que a tan elevado costo Cristo compró. Una victoria que costó toda su sangre hasta que Él salió agua de su cuerpo, ¿verdad? Y debemos aprender. ¿Y esto qué nos quiere decir? A desaprender algunas cosas. Algo que tuve que desaprender fue a reaccionar en mi carne. Estaba viviendo una situación y mi carne era muy ligera, porque a veces era irresponsable al tomar decisiones sin terminar de medicarlas, pero también era diligente. Mi carne siempre fue muy diligente para hacer. Y lamentablemente para pensar, porque puedo hacerme películas muy rápido. Y dentro de eso tuve que aprender a hacer pausas. Las pausas para orar. Antes de la angustia, entre el momento y la situación debe haber una pausa. Una pausa para librarme de la angustia. Por lo menos en mi caso les cuento, yo tengo un problema de mente demasiado rápida para asociar ideas y veo una cosa y veo y voy haciéndome ideas que a veces son inconvenientes. Recuerdo que saliendo de un ensayo de Navidad en familia hace poco recientemente, una actriz, bueno, Jennifer, usted la conoce, ella nos iba a dar, a más de uno, nos iba a dar como el bote, pues nos iba a llevar a la estación del metro, donde fuera. Y en lo que me asomo al carro de ella, vi una volante que decía pantomima. Oye, a mí me dio una alegría, imagínense, porque yo tengo que refrenar mi mente, me dio una alegría porque solamente la había visto por la ventana y cuando me senté en el puesto del auto ya me había inventado una película.
Gracias a Dios no me fui sin preguntarle. Yo vi el letrero que decía pantomima, una volante que decía pantomima. En ese momento dije, oh, Jennifer está actuando en Navidad en familia. Debe ser que por eso agarró un curso de pantomima. Ahí están los teléfonos, debe estar el correo electrónico, el Instagram y todas sus plataformas. Se está inscribiendo porque a lo mejor quiere agregar pantomima para el resto de las clases, ¿no? Perdón, para las obras de teatro y para otros montajes. Y aunque esta obra no tiene pantomima, qué bueno, va a seguir aprendiendo. Y casi que la felicito por el curso cuando veo que decía pantomima, la del gobierno que nos está engañando en medio de esta crisis. Y yo decía, eso fue bonito para recordarme, es que me invento unas películas y tengo que refrenar mi mente porque corre de forma vertiginosa. Me pasa flash, o sea, pero cuidado que eso es lo que está pasando con nuestros corajes, con nuestros miedos, con nuestros entusiasmos, donde no hay un filtro entre lo que pasa y la acción. Hay un arma que es la oración y la que tenemos que poner en todo momento en práctica. ¿Saben cuál es la diferencia entre fracasos y derrotas? La oración que pusimos en por medio. Y hay muchas derrotas que terminaron siendo derrotas, convirtiéndose en divorcios, peleas, malas inversiones y muchas otras cosas más, porque entre el estímulo de afuera y nuestra reacción no hubo alguien de rodillas, que éramos nosotros mismos, para evitar que nos equivocáramos. Renuncias, por decirlo, o sea, de repente paro porque comienzo a decir otras posibilidades cuando entre lo que vivimos y nuestra reacción no hay algo que es la oración. Dice Juan 17, 9 al 11, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo ruego por ellos. El Señor Jesucristo diciendo, ruego por ellos porque claro, lo estaba preparando para algo muy fuerte y era el levantar el cuerpo de Cristo. Y él como cabeza pedía para que su cuerpo no se descoyuntara, no se separara, no se rompiera esa columna vertebral, esa conexión, esa espina dorsal que los iba a llevar a hacer las cosas sin él. Sigue diciendo versículos 15 al 17, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y por eso insisto en la necesidad de entre el acto que yo percibo y la reacción que sale de mí, tiene que haber algo que es la oración. Para conocer qué es lo verdadero que debo hacer. Tu palabra es verdad. Nosotros como somos santos en el Señor, santificados en la verdad del Señor. Eso es lo que nos hace justos. ¿Por qué somos justos? Porque simplemente o sencillamente, específicamente, taxativamente, diligentemente, buscamos cuál es la verdad de Dios. Y al ponerla en práctica, actúo santamente. No soy santo porque yo sea el gran, sino porque soy el muy obediente. Porque hago la pausa necesaria, la pausa que me salva de errar, de caer en la mentira. Porque si la palabra de Dios es verdad, lo que hagamos que no es conforme a su palabra es mentira. Y cuando es probable que no hagamos lo que es conforme a su palabra, cuando no acudimos a ella. La corona es para los vencedores y el vencedor solo vence en el marco del programa de oración y fe en Dios. El Señor quiere que nosotros venzamos. Pero, ¿dónde se logran estas victorias? Miren, a veces nosotros podemos malinterpretar como, por ejemplo, el que dice, wow, estos futbolistas son vencedores en la cancha. ¿La victoria fue en la cancha frente al equipo rival o fue en los entrenamientos? ¿O fue en esa cancha vacía, sin gente, solamente el equipo técnico, solamente el aguatero, solamente el personal? Las victorias de los grandes equipos no se dieron en la cancha. Ahí se mostró más bien la victoria alcanzada en los entrenamientos. Porque si no, la gente solamente fuera a jugar.
pero para vencer tenemos que prepararnos. Asimismo, nosotros para tener victoria en el mundo, tenemos que ser fortalecidos en la oración. Y tal vez, bueno, tal vez para, así como para un jugador, o más dramático, vamos a poner, para un corredor de menos 10 segundos, para correr menos 10 segundos, o sea, menos 10 segundos son años de trabajo. Así para nosotros, el momento donde tenemos que hacer la voluntad de Dios para vencer, se logra en horas y esas horas meterlas en días, semanas, meses, años de oración. Dice Apocalipsis 3 del 20 al 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Señor dice, sí, hay gente que va a vencer. Esto implica que también hay gente que va a perder. ¿Cuál es la diferencia para ser al que venciere y no al que terminó como perdedor? Pues tener acceso a la voz de Dios. ¿Y cómo tenemos acceso a la voz de Dios? Buscándole. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, buscando al Señor. Ya el Señor nos dio su espíritu. Ahora lo que tenemos que recurrir a ese espíritu. No tenerlo mute, no tenerlo en silencio, no tenerlo archivado, no tenerlo engavetado, no tenerlo en una habitación donde nunca nos asomamos. Tener comunión él permanentemente. Para de esa manera vivir de victoria en victoria. Es que nos gustan las victorias, pero nos apetecen los procesos, los tiempos que nos hacen victoriosos. Esto es pretender ir a la cancha y hacerle goles al Real Madrid sin haber más que ido a la cancha el día del partido. Por supuesto que no. No puede ser y en el plano sobrenatural no es así, más porque el Señor nos los dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero ¿cómo se logra eso? Estando en comunión con Él. La habitación de la oración es el escenario que produce vencedores. Es más, la victoria que se da en el salón de reunión, en las grandes concentraciones en Navidad en familia, ¿dónde se logran? En ese lugar secreto, a veces menospreciado, a veces poco visitado, o a veces solamente visitado por alguien de la casa, el lugar donde se ora, los tiempos de oración, y más que el lugar es el tiempo, la disposición, y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que también morando el Espíritu Santo en nosotros, somos receptores, perceptores de la voz de Dios. Hay un término de comunicación social, nos dice, no sean receptores, sean perceptores, o sea, percibiendo, entendiendo. El receptor no necesariamente entiende. El perceptor es el que escucha, percibe, comprende y puede tomar decisiones al respecto. Dice Mateo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren todo lo que hay por orar. No importa que nadie me vea. Con que Dios esté escuchando y viendo, vamos a tener recompensa de parte de Él. ¿Dónde está el compañero de trabajo? Está orando. Bueno, orando porque es su hora de almuerzo, por ejemplo, pero tampoco puedo orar cuando necesitan de mí. ¿Cuándo veré a mi esposa? Bueno, cuando salga del oratorio, cuando salga de esa esquinita en su habitación. Tal vez eso genere incomprensión de la gente, pero lo importante es que Dios esté satisfecho con nosotros. Y esto nos lleva a la reflexión final. ¿Qué lugar, qué posición y qué esperanza le estamos poniendo a la oración? ¿Qué expectativas tenemos en ellas? ¿Estamos dando el enfoque necesario? Recuerden esto, la oración es para, si es alguna actividad en el espíritu, es para el espíritu. Si es para encontrar respuestas en quien todo lo sabe, preguntémosle más a quien todo lo sabe. Así como yo sé que ustedes a veces no se ríen públicamente cuando sus hijos le dan algunas ideas, porque quien no ha tenido hijos pequeños o ya más jóvenes que le dan estas ideas de cómo progresar y usted dice, ay, es que usted no sabe nada, mijito. ¿Cuánto más es nuestro Dios cuando no le preguntamos a Él? Si queremos hacer lo correcto, entendiendo que lo correcto es extender el reino de Dios y su justicia, preguntémosle al rey. Tengamos expectativas altas.
recordemos que la oración no es solamente para lo interno, tenemos una responsabilidad. Orad por la tierra donde fuiste trasladado, por ejemplo, para que siendo ciudadanos del cielo, repito, para que siendo ciudadanos del cielo, tengamos también una responsabilidad en la tierra, para que teniendo un rol aquí con las costumbres del cielo, cumplamos al que el Señor de los cielos, pero también cumplamos a la tierra donde fuimos trasladados, siendo instrumento de paz, procurar la paz de la tierra, orando por ella. Y puede ser que nosotros solamente estemos procurando la paz de la tierra por medio de acciones que no incluyen a Dios. Hace unas 2 semanas, 3 semanas, un domingo, sí, fui como panameño y conforme a mi posición, participé en las acciones de protesta contra la minería. Pero tuve la oportunidad, primero hubo un tiempo de diferentes iglesias para orar en el Parque Urracá. No podía estar en la marcha, sino antes orar por mi país. Y oramos por la patria. Oramos, clamamos. Me siento muy bien porque sé que cumplimos en cuanto al espiritual. Es más, si por alguna razón no me podía quedar luego en la concentración que fue masiva, ya saben que son masivas, me sentía satisfecho porque ya había hecho algo, clamar con otros por el país. No desestimemos. De hecho, éramos menos los que oramos porque la gran mayoría no estaba en oración, estaban con sus otros grupos, con sus otros gremios y demás. Pero creo que esa minoría hizo lo que necesitaba la mayoría, clamar por el respaldo de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias y en este sentido, Señor, oramos. Oremos por lo que tenemos por delante. No quiero que olvidemos que tenemos un evento que más que un evento artístico, recreativo, lúdico, como quiera decirse, es la presentación de nuestro Cristo Salvador. Te queremos presentar como nuestro Cristo Salvador, digno de adoración, digno de toda honra, digno de doblar rodillas por ti, Señor, digno de entregarte nuestra vida a ti. Glorifícate en el evento que vamos a tener. Glorifícate en Navidad en familia, glorifícate en lo que tú quieres, más que en lo que nosotros anhelamos y guíanos, todavía sigue guiándonos, porque ya estamos haciendo, pero tú puedes, y no, y sobre todo yo sé que tú quieres perfeccionar la obra, tú puedes siempre. Ahora, Señor, que tu querer sea perfeccionar esta buena obra, creemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Sigamos entonces orando por este evento, pero que no solamente pensemos en esto, hay otras necesidades. Tenemos un evento en un país, pero un país que está también con muchos problemas. Te seguimos pidiendo por este país, toma control de lo que está ocurriendo en este país, que tu justicia no tarde, aunque tú eres el dueño de los tiempos y las sazones, Señor. Te pedimos, Señor, humildemente, como hijos tuyos, ayúdanos a que se viva tu voluntad y tu justicia sea irrebatible, una justicia que sea imbatible, que no puedas pasar por demandas, que no pueda ser comprada, que no pueda, porque a ti nadie te compra, pero que no se compren jueces, que no se compren autoridades, que no se compren personas, que no haya proceso ni apelación, casación, nada, 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 Señor. Una justicia inapelable. Y enséñanos, Señor, te pido perdón, porque si muchas cosas vivimos es porque hemos actuado conforme a vivir separados de ti, a estar separados de ti. Te pido perdón por un pueblo que somos, que muchas veces te honramos de labios, pero nuestro corazón está lejos de ti porque más bien está pegado a las tradiciones, a los pareceres personales de cómo acercarnos a ti y no conforme a tu palabra. También toma control de lo que está ocurriendo en Israel. Ten misericordia tanto de palestinos como de judíos, Señor. Al final de cuentas, lo importante es que te reciban a ti, Señor Jesucristo. Los judíos y los palestinos te necesitan a ti. Están luchando por cosas que naturalmente consideran justas, pero ¿qué es más justo que creer en el que hizo justicia con su propio cuerpo? Se hizo
instrumento de justicia, recibiendo todo el escarnio del mundo, Señor, del pecado del mundo, todo el pecado del mundo, de todas las generaciones, para hacernos libres de la justicia de Dios, que por no creer iba a darnos el duro castigo digno, Señor, de nuestros pecados. Señor, gracias por tu misericordia, por escucharnos y recordemos esto, Señor. Recuérdanos esto. Oramos para buscar tu gloria y no la nuestra. En nombre de Jesús, te damos gracias por este tema y por este día, por este seminario, por este ayuno. Te damos gracias por todo. Amén.